tal? Bienvenidos una vez más a esta edición de La Cultura del Trabajo. Y hoy estamos sin Ariel Crespo y en exteriores. Los trabajadores tenemos de alguna manera una particularidad. Intentamos siempre llevar adelante nuestras reivindicaciones, intentamos llevar adelante una pelea colectiva, intentamos logros de carácter colectivo, y lo que intentan del otro lado permanentemente es hacernos sentir que esos logros no obtienen resultados. Intentan hacernos creer que los logros son de carácter individual, que no tiene que ver con la pelea de todos, que no tiene que ver con la decisión de todos, que no tiene que ver con la organización de los trabajadores mismos, sino que tiene que ver con cuestiones que pasan más por lo personal, por la casualidad, o lo que es peor, por la buena predisposición de una patronal determinada. Tratan de invisibilizar nuestros logros. La idea justamente es poner de manifiesto no solamente las situaciones de injusticia y las necesidades que tenemos, sino también cuáles son las formas de solucionarlas en la coyuntura económica, en la reivindicación económica, en las mejoras de las condiciones de trabajo, pero también en lo que hace a las cuestiones de fondo. Y cuando digo cuestiones de fondo, hablamos de macroeconomía, hablamos de programas de gobierno, no necesariamente partidizando, pero sí hablando de política. Porque si no la hacemos nosotros, la política la hacen otros. Y a veces es difícil lograr una síntesis en compañeros que representen esa política. ¿Qué quiere decir? Que represente el interés de los que trabajamos, que hagan una síntesis entre el interés de lo que trabajamos y el conocimiento, la técnica y la experiencia para poder llevar adelante esos logros. Nos encontramos que a veces los cuadros políticos son cuadros que representan intereses que no son contrapuestos. Es difícil encontrar compañeros que tengan excelencia, solvencia técnica y además, por sobre todas las cosas, principios. Por eso estamos con un amigo, que es el amigo Junio, que sintetiza todo eso. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias andás? por la invitación y No, gracias por esa síntesis que planteas. Trataremos de ser consecuentes con esa línea de conducta. Sí, te puse la pelota un poco alto, pero No, yo sé que vos podés perfectamente. Trataremos. Efectivamente, creo que para ver específicamente el problema de los trabajadores resulta imprescindible tener un marco político y económico general y desde allí ver entonces cómo se defiende el interés de los trabajadores específicos. Yo creo que terminó un año 2014 con una economía del país bastante amesetada, tuvimos un crecimiento bajo que no llegó al 1% del crecimiento del Producto Bruto Interno, muy influenciado por la crisis internacional del capitalismo, que se ha transformado ya en una crisis muy estructurada, muy orgánica, muy duradera, desde el 2008, y que ha influido mucho en nuestro principal socio, que es Brasil. El gobierno ha respondido con las políticas proactivas propias del modelo económico actual, tratando de, desde el Estado, generar incentivos de todo tipo a los efectos de morigerar el impacto de la crisis internacional. Francamente creo que si no hubiera sido por esas políticas activas, el crecimiento se hubiera transformado en un fuerte decrecimiento y una situación recesiva. En ese marco yo diría, pensando en el próximo año, que tenemos una situación más interesante, mejor. En primer lugar porque las amenazas que planteó el establishment y la derecha en el marco de un ataque económico y político desestabilizador han sido en gran parte superadas por el gobierno. Que el dólar ilegal iba a llegar a 18 pesos, que nos íbamos a quedar sin reserva para afrontar las importaciones y los pagos de la deuda externa, que los fondos buitres iban a generar un colapso de la situación económica, de la posición de la Argentina ante el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que todo eso ha sido muy bien controlado por el gobierno.
Las reservas del Banco Central de la República Argentina están en un lugar importante, en 32, 33 mil millones, estábamos en 28, decían que íbamos a ir a 20. La situación ilegal está controlada, hay un Banco Central muy activo, que incluso con una fuerte política sancionatoria. Olvidaba señalar otra cuestión central que hace a la vida de la sociedad, que es el tema de la inflación. La inflación, o sea, los ajustes de precios siguen existiendo en la economía y como siempre afectan en primer lugar a los sectores más humildes, pero está mucho más controlada, las expectativas en ese sentido están mucho más controladas, e incluso el índice, que era un factor de manipulación, tiene un grado de credibilidad, el nuevo índice, mucho mayor. De toda forma tal que todos esos fantasmas que influían muchísimo en la conducta de la sociedad están bastante disipados. Y todo este fenómeno del turismo, en fin, creo que está ligado a una fuerte recuperación de las expectativas. Desde ese punto de vista, el tema del salario, entonces, ¿no? Que quizá no hay posibilidades, ni la hubo ni hay, de sostener un proyecto económico progresista si no se sostienen las paritarias, y en las paritarias el sector trabajo no logra superar a la inflación. Hagamos un alto ahí, porque ese es un punto realmente que no es que no se entiende, es que no se quiere, se quiere entender por algunos sectores, ¿no? Esta cuestión de que las paritarias, el pedido, la reivindicación salarial, la reivindicación de condiciones de trabajo, implica necesariamente una desestabilización de la economía o implica una carrera inflacionaria, si se quiere. A mí me gustaría que vos, en términos que podamos manejar para todos los compañeros, vos lo puedas explicar de una manera entendible, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahora es mucho más fácil explicarlo, es mucho más sencillo, que hace muchos años, que hace claro, unos cuantos años, porque hay veces que los debates los zanja la vida y otras veces que siguen flotando porque la vida no logra zanjarlos. Yo creo que las paritarias, está demostrado en los últimos años, desde que se reimplantaron con este proyecto político, han sido un factor decisivo, no solo para mejorar la vida de los trabajadores, no solo para que los trabajadores puedan defender lo central de lo suyo, que es el salario, frente a las patronales que históricamente han dicho lo que decís vos. Yo diría hace siglos que dicen que si se aumentan los sueldos, entonces la producción se cae y entonces ellos no pueden sostenerse, lo dicen acá en el mundo entero. Y por supuesto es un fantasma falso. Lo que quiero significar es que en la Argentina en los últimos años, precisamente las paritarias, además de defender los intereses de los trabajadores, se transformaron en un factor muy importante para motivar al mercado interno, para elevar el consumo, no solo de los trabajadores que están legalizados, sino el oprobio de los trabajadores que todavía están ilegales, que en la Argentina pasaron del 50 al 33 y estábamos muy contentos, sin embargo sigue siendo, el 33% son millones y millones de trabajadores, sigue siendo un oprobio social. Todo eso, toda esa masa de gente y esa masa de ingresos volcado al mercado interno ha favorecido que las pequeñas y medianas empresas mejoren su performance, que consecuentemente el Producto Bruto crezca, que crezca el trabajo y que crezca la recaudación impositiva, con la cual el gobierno luego puede sostener otro tipo de cuestiones como los planes sociales. Ahí justamente por ahí nos estamos metiendo en un tema que sería bueno que pudiésemos abordar desde una perspectiva de trabajadores, ¿no? O sea, esta cuestión de la carga impositiva. Sí. Porque bueno, vos sabés que de una manera simplista y malintencionada, el impuesto, el trabajo no es ganancia, el salario no es ganancia, hay una cantidad de cuestiones que se repiten en forma más interesada desde lo político que desde lo real. A ver, yo tengo 2 hijos en la universidad que si yo tuviera que anualizarlo, y yo creo que gastarían 100.000 pesos prácticamente sin ningún tipo de... Yo quiero pagar impuesto a las ganancias. Lo que no me parece que esté bien es que tenga las proporcionalidades que hoy tiene. ¿A vos te parece que desde el trabajador deberíamos estar planteando, de hecho lo estamos haciendo,
pero una modificatoria importante y que tendría que haber un parámetro mucho más claro de la evolución de ese impuesto a las ganancias. Yo creo que el trabajador tiene que hacer lo que vos decís, efectivamente, discutir una modificación que no veo otra alternativa que paguen más los sectores que están más en el extremo de ingresos y entonces paguen menos trabajadores y menos plata. De cualquier manera, en función de que hay críticas que en mi opinión son oblicuas porque no tienen un sentido de defender a los trabajadores, sino de ser, digamos, hacer oposición al gobierno, no se puede dejar de puntualizar. De quién vienen, ¿no? Sí, lo central es que paga, que el 90% de los trabajadores no paga. No paga, exactamente. Queda un 10%. Por lo tanto, no hay que verlo como un impuesto a las ganancias, sino como un impuesto a los ingresos. Claro. También hay que decir, sea simpático o antipático, con la mayoría de los países del mundo eso existe, incluso en países con procesos políticos progresistas. Y lo tercero que quiero decir, que ya lo mencioné antes, es que la mayoría de los que plantean, por ejemplo la CGT, por ejemplo el Momo, Venegas y todos esos, que plantean una crítica a esto, en cambio prácticamente nunca hablan de los trabajadores en negro, los trabajadores ilegales, que en realidad son los sectores mucho más vulnerables, sí. Y que es vital y decisivo que eso sí se resuelva, yo diría, mucho mejor y mucho más pronto. También son trabajadores los jubilados, ¿no? Que creo que en la Argentina, en este proceso, se está generando una mejora notable en el ingreso de los jubilados. El último aumento fue el 18%, el año pasado sumó el 32-33%, y este año el pronóstico de crecimiento a los jubilados del ingreso es mucho más grande. Pero no quiero sacarle, creo que es un tema discutible, pero en un marco referencial que no es el que suele poner el Clarín, La Nación y ciertos sectores del movimiento obrero que no, insisto, no ven a los trabajadores sino la oposición al gobierno. O aquellos que no pagan, ¿no? Porque digo, el Poder Judicial, los jueces, no el Poder Judicial, pero sí los jueces, tampoco están pagando impuestos a las ganancias. Lo de los jueces es una situación de arbitrariedad muy manifiesta. Es increíble. La presidenta se lo ha dicho al presidente de la Suprema Corte en forma pública. Yo lo escuché en una de las últimas asambleas legislativas, no en esta, pero se lo dijo en una anterior. Gente que gana 70, 80, 100 mil pesos por mes o más, y que toma una decisión desde el poder que tienen y establecen una acordada y deciden no pagar impuestos a las ganancias. Y no se dan por aludidos, te cuento que no se dan por aludidos, dicen, no, siguen sin pagar. Político y ético muy extremo, muy increíble. Muy extremo. Yo creo que, volviendo a lo central, hay una cuestión, la cuestión de las paritarias sí es lo central porque tiene que ver con los ingresos de los trabajadores y tiene que ver con el sostenimiento del modelo. Y cuando hay conflictos, como hubo el año pasado con los maestros de la provincia de Buenos Aires, que hubo un conflicto severo, ¿no es cierto?, para colmo el patrón era el Estado, francamente, mi opinión pública en ese momento fue la de defender la legitimidad del reclamo de los trabajadores, y la vida demostró que era un reclamo legítimo y que esa lucha era legítima, ¿no? Absolutamente legítima, porque en definitiva nosotros tenemos una circunstancia como dirigentes sindicales que somos, tenemos que defender ese interés, esa reivindicación permanente. La lucha por el salario y las condiciones de trabajo están históricamente determinadas, vos lo sabes muy bien, pero además son constantes, no tienen un momento, no podemos tener un momento de triunfo definitivo en esto, sino que bueno, es un tira y afloje permanente entre intereses contradictorios. Porque está, para ser franca mi opinión ideológica, que está en la naturaleza del capitalismo la explotación del trabajador. Y para seguir diciéndolo con todas las letras en términos ideológicos, es parte de una lucha permanente entre los sectores más que nada, más concentrados del capitalismo, incluso los más extranjerizados, que en la Argentina todavía tenemos ese fenómeno instituido, ese fenómeno económico y político, frente al sector de los trabajadores que inevitablemente para defender su ingreso
tienen que luchar, del otro sector no va a venir solo. Creo que hay un gobierno, o sea, hay un marco político que ha favorecido que crezca el ingreso de los trabajadores, tanto en la actividad privada como lo que tiene que ver con la asistencia social, que en la Argentina ha crecido mucho en los últimos años, entre ellos los jubilados, asignación universal, en fin, todo eso que tiene que ver, yo diría, con el pueblo trabajador, porque no son trabajadores en un sentido clásico, y que a su vez tiene que ver, como decía antes, con la sustancia del modelo, ¿no? Vos fíjate que a esto le podemos agregar que a aquellos que detentan el mayor poder económico no tienen los intereses puestos dentro del mercado interno. Entonces, doblemente, ¿no? Porque uno podría razonar lógicamente con aquel que produce en el país y tiene su capital en el país diciendo esto que vos estás explicando muy bien y que tiene una lógica impecable. Ustedes viven o deberían vivir de ese desarrollo del mercado interno. Pero teniendo una economía altamente extranjerizada como la que tenemos, esos sectores no dependen del desarrollo de ese mercado interno, de ese poder adquisitivo, con lo cual no queda otra que una decisión política de obligarlo. Por eso ahí tenemos todavía una deuda del proyecto político. A mí me gusta hablar más de proyecto político en un sentido integral que del modelo económico, una deuda para enfrentar esa situación de los grandes núcleos monopólicos concentrados y de los grandes núcleos concentrados y extranjerizados. Allí también hay algunas variedades. Están los grandes exportadores, que vos decís que, como vos decís, su interés está exclusivamente en exportar hacia el exterior y su mira está puesto en eso y casi siempre son devaluadores. Después tenemos capitales extranjeros que están vinculados al mercado interno, como por ejemplo los grandes supermercados, pero que luego remesan sus utilidades a sus casas ultramarinas, porque obviamente sus patrones están allá, y ahí también tenemos una segunda cuestión. Así que ese es un problema todavía estructural de nuestra economía que debemos transitar en los próximos tiempos. Hablando de problemas estructurales y del interés de los trabajadores y de cómo entender esto que vos bien llamas plan en general, y uno puede decir modelo de acumulación. A ver, ¿qué pasa con el mercado interno y qué pasa con la región? Porque por ahí hay muchos sectores que producen para un mercado interno que aparece como reducido. O podemos tener un buen poder adquisitivo, podemos incorporar muchos sectores que antes no tenían poder de compra o de consumo, pero aún así tenemos un mercado acotado en lo que hace a cantidad de habitantes, ¿no? Por ahí la región adquiere en esto Es una perspectiva importante lo regional. Efectivamente se ha avanzado bastante, pero igual todavía falta mucho. Yo creo que el mercado interno ha tenido un crecimiento notable y quizá un factor claro, quizá uno de los más claros, aparte de las paritarias, es el tema de que el trabajo ha sido una cuestión troncal, el trabajo como tal. Alguien decía que gobernar es dar trabajo, creo que fue Perón. Y si acá se generaron entre 5 y 6 millones de puestos de trabajo, digo así porque algunos dicen una cifra y otros otra, eso es generador no solo de justicia social básicamente, sino de un estímulo brutal al mercado interno, porque todas esas personas cobran un salario, mucho más si es un salario en blanco legal, y luego consumen y entonces el mercado interno crece. De cualquier manera, y mucho más cuando hay crisis internacional y no podés exportar porque no te compran, porque tienen su propia crisis. Además te quieren vender todo tipo de cuchuflitos que a ellos les sobra, que no se los consume nadie y te atacan con precios de dumping. Es fundamental fortalecer el mercado interno para que la producción se sostenga y se sostenga el consumo interno y desde allí sostengas yo diría un círculo virtuoso de la economía. Los últimos datos de la recaudación impositiva siguen mostrando que los niveles de consumo están bastante bien, por eso se recauda bastante, entre ellos el IVA, que es un impuesto al consumo, es un impuesto injusto, pero digamos como indicador y muestra que se está consumiendo, incluso lo que tiene que ver con las contrataciones de trabajo, en fin.
el mercado interno sigue siendo, en un esquema democrático burgués, sigue siendo una cuestión central. Es que además, desde ese aspecto, desde el aspecto democrático burgués, como vos lo planteás, no ha habido desarrollo en ningún país del mundo si no es alrededor de un mercado interno fuerte. Así es. No existe otra Ahora hay manera. otro ejemplo muy interesante, que es el de China. Lo estuvimos China, hablando con Néstor Restivo en el programa anterior. Es notable, China, que estaba creciendo al 8 o 9% anual, por eso todos hablamos de tasas chinas, está creciendo al 7,5%, que es una tasa de crecimiento monstruosa. Yo decía que nosotros crecimos menos del 1 y la mayoría de los países, pero para ellos, volumen, ¿no? sí, además del volumen, para volumen, ellos es un decrecimiento, es un problema macroeconómico muy grave y lo están tratando de resolver vía crecimiento del mercado interno, dando todo tipo de estímulos a sus miles de millones de trabajadores y de ciudadanos para que consuman más y se pueda sostener, porque no les da las ventas al exterior, precisamente porque se sostiene una crisis internacional. Así que yo creo que está demostrado que cualquier proyecto de progreso tiene que sustentar un fuerte mercado interno. Sí, se me ocurría pensar solamente que si le das una camisa a cada habitante chino, sí, tenés 1.400 millones de camisas. Y nosotros, ¿no?, ya no podríamos soportar ese fenómeno productivo, porque no podríamos sostenerlo, pero exacto, en vez de 1.400, si tenemos 400, sí, la industria textil argentina crecería una barbaridad. Ese es otro tema muy interesante, claro, que vos de algún modo lo trajiste, sí, que es el tema regional y mundial, y yo creo que la Argentina en ese sentido se está posicionando muy bien, defendiendo su lugar en América Latina y comerciando y tratando de establecer relaciones fuera de la hegemonía norteamericana, que esa hegemonía histórica a nosotros nos ha perjudicado mucho, ¿no? De cualquier manera, lo que no hay lugar a duda, Junio, que la suerte de los trabajadores está atada a un modelo ligada al crecimiento del mercado interno, digamos. O sea, si en algún momento esto tenía un plano teórico, hoy tiene un plano absolutamente fáctico, práctico. Digamos, hoy no podemos pensar otra forma de mejorar condiciones si no es ligado a un plan de acumulación que tenga que ver con preferencia del mercado interno. Por eso no hay otra manera. No puedo dejar de referirme a esta cuestión que es de carácter político. Si uno ve lo que dice Massa o lo que dice Macri, dos de los candidatos de la oposición con chance, ellos hablan, por ejemplo, de bajar las retenciones. Ellos no son partidarios de las paritarias, nunca lo fueron. No, seguro. Pero si bajás las retenciones, el Estado se queda sin ingresos y no dicen a quién van a afectar. Y en esa visión ideológica, y yo diría en esa visión de clase, lo que van a afectar son los trabajadores, ¿no es cierto? Porque es lo que siempre han hecho, lo que siempre han argumentado. No saben hacer otra cosa que cortar por lo que se llama capital variable, ¿no? Sí, Dice, vamos a lograr reducir los salarios y vamos a lograr aumentar la carga de trabajo. Un poco esto ya estamos acostumbrados. Sí. Un elemento fundamental, bueno, producir desocupación, ¿no? Sí, que ese es otro factor importante para la obtención de plusvalía, ya que volvimos a los clásicos, porque las grandes corporaciones, si en las esquinas de las fábricas hay miles o cientos o miles de trabajadores pugnando por conseguir trabajo, está claro que los trabajadores que tienen el trabajo están en una virtual situación de indefensión para defender su salario, porque están todos los otros trabajadores desesperados por trabajar. Por lo tanto, todo ese chantaje está planteado. Yo creo que hay que decirlo, porque la sociedad argentina y los trabajadores en particular tienen que saber que las conquistas sociales, estas o las de todas las épocas, no son eternas. Si vienen gobiernos antipopulares y de derecha, francamente se pueden perder, se puede ir para atrás. Es muy importante lo que estás diciendo, porque hay una suerte, como yo decía iniciando el programa, ¿no? Se intenta invisibilizar nuestros logros. Y estos son logros de todos. Digamos, esta condición que hemos alcanzado, este desarrollo del mercado interno, esta situación si se quiere, de bonanza, aunque está mal aplicado el término, lo hemos alcanzado entre todos. Y muy cortito porque se nos acaba el programa, pero nosotros decimos no poner
el carro delante del caballo, en el sentido de no poner el partido o los partidos por encima de los intereses de clase, pero sí poner la idea y el candidato. Por eso también es esta conversación que tenemos, ¿no? Porque se ha cerrado un acuerdo acá en Capital, ¿verdad? Sí, se ha cerrado un acuerdo en el marco de las PASO. Las PASO trataré de ser cortito, no hay tiempo. Yo creo que son un logro de este gobierno, que al principio había dudas, pero en definitiva es un modo que la sociedad se manifieste democráticamente y elija sus candidatos. En las PASO, bueno, en el caso nuestro del Partido Solidario, vamos con la candidatura de Carlos Heller, con un acuerdo en materia de legisladores con Aníbal Ibarra y con el Evita, con Jorge Tayana. Bueno, y hay otros compañeros que todos en el marco del Frente para la Victoria y en el marco del proyecto político común de defensa de él y de la Presidenta de la Nación y la continuidad de este proyecto, han armado otra alternativa que tiene distintos candidatos y tiene una lista común de legisladores. Fíjense ustedes si pudieran gobernar realmente, compañeros, con estas ideas, ¿no? O sea, qué diferente es pensar de esta manera a pensar en el sentido de que piensan los poderosos. Los trabajadores necesitamos representantes que puedan llevar adelante una política a favor de nuestros intereses. No se pierda el próximo programa y nos vemos la semana entrante en la Cultura del Trabajo. Muchas gracias. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.